Fíjense, hemos visto que es un conjunto de I y es un conjunto general. Vamos a combinar esos dos conceptos de un nuevo concepto llamado base de un espacio vectorial. Una base para un espacio vectorial B es un conjunto beta que satisface dos propiedades, que genera y que es linealmente independiente. Fíjense que hay varias cosas en este concepto. Primero, dijimos una base, no dijimos la base. Eso dice tácitamente que un espacio vectorial puede tener varias bases. De hecho, un espacio vectorial puede tener varias bases. Siempre deben cumplir que generan y que son linealmente independientes. Vamos a ver algunos ejemplos de esto antes de ver una prueba formal como hallar una base. Vamos a empezar por orden de tamaño. El primer ejemplo que vamos a dar es para el subespacio más pequeño que uno puede construir, que es el subespacio trivial. ¿Quién sería una base para este subespacio? Uno se preguntará, bueno, tiene que ser vectores del conjunto. Bueno, pero este no me sirve porque este es nulo y el nulo no puede tener ninguna base, porque dijimos que un conjunto que contenga el vector nulo es finalmente dependiente. Entonces tengo que recordar lo que les dije en la clase pasada, que el generado por vacío, no es un vector nulo, es vacío, es el subespacio trivial. Quiere decir que vacío cumple con esta condición 1 de la definición. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿será vacío linealmente independiente? Aquí hacemos algo que se hace mucho en matemáticas. Si no puedes probar que no es porque es. Si tú me dices no es LI, tú tienes que darme el contraejemplo. Tienes que ilustrarme con una combinación lineal que te dé 0, que los escalares no sean 0. Pero como tú no tienes vectores para darme la combinación lineal, porque el conjunto es vacío, tú tienes que aceptar que el conjunto es LI, porque no puedes probar que no es. ¿Ok? Vacío es LI, vacío es linealmente independiente, pues es imposible encontrar una combinación lineal de vectores de vacío que de comillas vector nulo, ¿okay? O sea que es LI. Y como genera y es LI, conclusión, vacío es una base para el subespacio trivial. ¿Okay? Después veremos lo que es la dimensión. No he hablado de dimensión. La dimensión la vamos a definir con el cardinal de una base. Pero como un conjunto tiene varias bases, puede tener 4, 5, 10, infinitas bases, yo tendría que decir entonces, demostrar que si tengo dos bases unidas tienen un número de elementos. ¿Okay? Para que la definición esté formalmente correcta, esté bien definida, digamos, matemáticamente. Un segundo ejemplo. Vamos a por los ejemplos sencillos. Los RN en general, ¿y cuáles son sus bases? Bueno, nosotros hablamos de un conjunto antes llamado base canónica. Recuerdan que hablamos de la base canónica. Y no sabíamos qué era base en ese momento. Lo bautizamos base canónica, como un bautizo. Pero ¿cuál es la base canónica? Por ejemplo, en RN, vamos a empezar por R3. ¿Cuál es la base canónica de R3? Esta, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y 0, 0, 1. O sea, IJK o E1, E2, E3. Esta es la base canónica de R3. ¿Cómo sabes tú que es una base? Vamos a demostrarlo por acá que es una base. Este es un resultado que se obtiene de manera sencilla. Vamos a hacer la cuenta para que vean que es una base. Toma una combinación lineal. Y igual al vector nulo. ¿Sí? ¿Qué obtiene de este lado? Un sistema. Alfa 1, 0 alfa 2, 0 alfa 3, igual a 0. 0 alfa 1, 1 alfa 2, 0 alfa 3, igual a 0. 0 alfa 1, 0 alfa 2, 1 alfa 3, igual a 0. De que un sistema donde la matriz del sistema es la matriz de identidad, obviamente una matriz invertible. Y en rango 3, el sistema admite como solución única trivial. Como el rango de A es igual a 3, igual al número de incógnitas, el sistema
o sea, solución única, que todos los escalares sean 0. Ya lo sabíamos acá, porque esto es 0 y 0, que hay que alfa 1 vale 0, esto es 0, 0, alfa 2 vale 0, alfa 3 vale 0, pero lo estoy planteando así porque es el método tradicional. Cuando no sean los canónicos, hay que hacer la matriz y le queda la matriz invertida. Es decir, buscar por lo menos el rango y verificar que el rango esté. Ahí sabemos que es LI. Sabemos que genera. Vamos a explicar aquí por qué genera. Lo había dicho antes, pero vamos a recordarlo, ¿no? Si usted agarra un vector ABC cualquiera de R3, este puede escribir como A00 más 0B0 más 00C, y esto sería A por el vector 100, B por el vector 010 y C por el vector 001. ¿Qué estoy diciendo? Que cualquier vector ABC se puede escribir como un escalar por el primer vector, un escalar por el segundo, un escalar por el tercero. Es decir, que ahí en esa ecuación he demostrado que si tomo ABC en R3, entonces existen 3 escalares, ya sé cuáles son los escalares, conjuntamente A, B y C, tales que puedo escribir al vector ABC como alfa 1 por el primer vector, alfa 2 por el segundo vector y alfa 3 por el tercer vector. Eso significa que he demostrado que ese vector arbitrario de R3 está en el espacio generado. Concluyo que ABC pertenece al generado por el conjunto este, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y como la otra inclusión es la inclusión trivial, recuerden que dijimos, si estos vectores viven en R3, sus combinaciones lineales siguen viviendo en R3, y por lo tanto el generado de este conjunto siempre es un conjunto de R3, esta inclusión generado por 010 siempre está contenida en R3, porque este es el espacio vectorial donde viven estos vectores, donde habitan esos vectores. Por lo tanto, las combinaciones lineales son cerradas. Es decir, si sumo combinaciones lineales, me da una combinación lineal, y si multiplico por un escalar, me sigue dando una combinación lineal. Es decir, es imposible que usted multiplique por un escalar un vector de R3 y le salga de 4 componentes. Le va a salir, sigue saliendo de 3 componentes. Y si suma 2 vectores de 3 componentes, le sigue saliendo de 3 componentes. O sea que esta inclusión se entiende siempre, esta es la trivial. Esta es la que llamé la inclusión trivial. La que hay que demostrar es esta que dice aquí arriba. ¿Qué demostró? Que si está en R3 está en el generado. O sea que R3 es un conjunto del generado. Pero aquí usted sabe que este se tiene siempre. ¿Ok? Entonces usted concluye que efectivamente el generado por ese conjunto es precisamente R3. Conclusión, ese conjunto genera el LI, lo que demostramos aquí que era LI, entonces es una base. Conclusión, este conjunto beta sub C, que es la base canónica, es una base, es base de R3. En general, usted puede colocar la base canónica de Rn, por el beta sub Rn, como 1, usted va moviendo el 1 por las casillas, hasta el último que tenga 0. ¿Okay? Y en otras palabras, usted va a formar una matriz de manera tal que se parezca a la identidad. No es que se parezca, es que sea la identidad. ¿Ok? Porque aquí te va a tener la garantía que esta matriz es invertible y eso le va a dar la independencia lineal. Y también le va a dar que es conjunto generador, porque como te plantea el sistema, aquí las incógnitas en el ampliado van a ser A, B, C, D, todas las entradas, y va a quedar que todo despejado directamente. ¿Okay? Va a quedar que el primer escalar es A, el segundo escalar es B, etc. ¿Okay? Cuando voy a probar con un conjunto una base, debo probar dos cosas, que genera y es LI. Pero gracias a la matemática, y al teorema que veremos más adelante, esas dos cosas que son complicadas se reducirán a una sola, cuando uno conoce el concepto de dimensión. Otra cosa importante, si usted lo pone a escoger entre resolver un sistema de ecuaciones homogéneo y uno no homogéneo, ¿cuál de ustedes escoge uno? Uno escoge el homogéneo.
Si a mí me ponen a escoger entre demostrar que genera o que es LI, siempre es más fácil demostrar que es LI. Pero yo necesito saber un teorema que me permita a mí decir bajo qué condiciones me puedo yo suponer o ataco una de las condiciones, una de las dos propiedades o que genera o que es LI. Y eso está casado con el concepto de dimensión. Si yo conozco la dimensión del espacio, entonces un conjunto de n vectores en un espacio de dimensión n, con que cumpla una de las dos cosas,